las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El día de hoy voy a presentarte 3 casas malditas que desafían la comprensión humana. Será a través de estas 3 locaciones enigmáticas que descubrirás que la realidad esconde misterios capaces de sorprenderte y hacerte sentir el miedo desde lo más profundo de tu ser. Desde el misterioso bosque de Chapultepec hasta los aterradores lamentos en las calles de Cartagena y las tenebrosas sombras que se deslizan en la arquitectura de Córdoba. Estas historias no son para los débiles de corazón. Número 1. La casa de la tía Toña, Ciudad de México. En el corazón del vasto bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, ya se oculta entre la espesura una mansión abandonada que esconde un oscuro secreto. La casa de la tía Toña. Aunque la naturaleza ha intentado reclamarla con el paso del tiempo, las historias y leyendas que la rodean siguen vivas, alimentando el miedo y la curiosidad de aquellos que se atreven a acercarse. La historia cuenta que en esta casa vivió una anciana conocida como la tía Toña. Era una mujer solitaria, de mirada triste y profunda, que solía cuidar a niños desamparados. Sin embargo, lo que parecía un acto de bondad escondía una verdad aterradora. Se dice que, en un arranque de locura, la tía Toña asesinó a todos los niños que estaban bajo su cuidado y luego, abrumada por la culpa, se quitó la vida en la misma mansión. Desde aquel trágico día, quienes se han aventurado cerca de la casa aseguran escuchar risas infantiles y llantos desgarradores que se mezclan con el viento. Algunos incluso han reportado ver siluetas de niños jugando en los alrededores, desapareciendo al intentar acercarse. Pero lo más inquietante es la figura de una anciana con cabellos blancos y vestimenta desgarrada que se asoma por las ventanas rotas, observando silenciosamente a los intrusos. Los más valientes que han intentado entrar a la casa relatan que el ambiente en su interior es opresivo, como si el aire estuviera cargado de remordimiento y dolor. Los objetos antiguos y las habitaciones en ruinas parecen contar la historia de lo que ocurrió allí, y en más de una ocasión se ha sentido una mano fría tocando el hombro o susurrando al oído palabras ininteligibles. Con el tiempo, la casa de la tía Toña se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos ávidos de emociones fuertes y experiencias paranormales. Sin embargo, muchos locales evitan el lugar, especialmente durante la noche, temiendo despertar la ira de los espíritus que, según cuentan, aún buscan venganza. Número 2. La Casa de la Bruja, Cartagena, Colombia. En las estrechas y empedradas calles de Cartagena, Colombia, donde la historia colonial se mezcló con el misterio,
se encuentra una casa que ha sido testigo de oscuros secretos y hechizos. La Casa de la Bruja. Aunque Cartagena es conocida por su belleza y encanto, esta particular mansión ha sido motivo de temor y fascinación para locales y visitantes por generaciones. La historia cuenta que hace siglos, en esta casa vivió una mujer de impresionante belleza, pero de mirada penetrante y fría. Nadie sabía de dónde venía, ni cuál era su pasado. Pero todos la conocían como la Bruja. Se decía que tenía el poder de comunicarse con el más allá, de invocar espíritus y de realizar hechizos y pociones que podían curar enfermedades o traer desgracias. Con el tiempo, la gente comenzó a visitarla en busca de soluciones a sus problemas, desde amores no correspondidos hasta venganzas. Pero lo que muchos ignoraban era el precio que debían pagar por sus servicios. Se rumoreaba que la bruja realizaba sacrificios humanos en las noches de luna llena, utilizando la sangre de sus víctimas para potenciar sus hechizos. Una noche, un joven enamorado acudió a ella buscando un hechizo de amor. Sin embargo, al darse cuenta de las intenciones macabras de la bruja, intentó huir, pero fue atrapado y llevado al sótano de la casa. Se dice que sus lamentos y gritos de desesperación resonaron por toda la ciudad aquella noche. Desde aquel trágico evento, la casa quedó envuelta en un aura de misterio y temor. Aquellos que pasan cerca aseguran escuchar lamentos y ruidos extraños provenientes del interior. Se habla de sombras que se deslizan por las ventanas y de una figura femenina que aparece en el balcón en noches oscuras, observando silenciosamente a quienes pasan por ahí. Con el paso de los años, muchos han intentado habitar la casa, pero todos han oído aterrorizados por las apariciones y fenómenos inexplicables que ocurren en su interior. Puertas que se cierran solas, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser observado. Son solo algunas de las experiencias que han vivido los valientes que se han atrevido a entrar. Número 3. La Casa de los Perros, Córdoba, Argentina. En el corazón de Córdoba, Argentina, se erige una antigua mansión que ha sido testigo de innumerables historias y leyendas urbanas. La Casa de los Perros. Su imponente fachada y su arquitectura de época contrastan con el oscuro pasado que esconde tras sus muros. Aunque a simple vista pueda parecer una residencia señorial, aquellos que conocen su historia saben que es un lugar donde lo sobrenatural lo inexplicable se entrelazan. El nombre de la Casa de los Perros proviene de dos imponentes estatuas de canes que custodian su entrada, como si fueran guardianes eternos de los secretos que alberga. Pero más allá de estas figuras, lo que realmente ha dado fama a esta casa son las inquietantes apariciones y fenómenos paranormales que se han reportado a lo largo de los años. Se cuenta que hace décadas la mansión perteneció a una adinerada familia. Una noche, durante una gran fiesta, uno de los invitados fue asesinado en circunstancias misteriosas. A partir de ese trágico evento,
la casa comenzó a ser escenario de sucesos extraños. Los habitantes y visitantes reportaban escuchar pasos en habitaciones vacías, susurros en la oscuridad y el sonido de música y risas provenientes de salones desocupados. Pero lo más perturbador eran las apariciones. Se decía que el espíritu del hombre asesinado vagaba por la casa, buscando justicia por su muerte prematura. Muchos afirmaban haberlo visto, vestido con ropa de época, caminando por los pasillos o apareciendo repentinamente en los espejos. Con el tiempo, la familia decidió abandonar la mansión, incapaz de soportar la constante actividad paranormal. La casa de los perros se quedó deshabitada, pero los rumores y las historias sobre sus fenómenos sobrenaturales continuaron creciendo. Se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en lo paranormal, en los fantasmas, en el miedo, en el terror. Y muchos aventureros se adentraron en su interior en busca de emociones fuertes. Algunos relatan haber sentido una presencia opresiva al entrar, como si algo o alguien no quisiera que estuvieran allí. Otros hablan de objetos que se mueven solos, puertas que se cierran violentamente y una sensación de frío intenso en ciertas habitaciones. Pero lo más aterrador son los testimonios de aquellos que aseguran haber tenido encuentros cara a cara con el espíritu del hombre asesinado, quien, con una mirada llena de tristeza y rabia, parece persuadir que se esclarezca el misterio de su muerte. Hoy en día, la Casa de los Perros es considerada uno de los lugares más embrujados de Argentina. Aunque muchos la evitan por temor a lo desconocido, otros se sienten atraídos por su misterio y buscan desentrañar los enigmas que esconde. No obstante, una advertencia persiste entre los locales. Si decides visitarla, prepárate para enfrentarte a lo inexplicable y a los secretos oscuros que esta mansión guarda celosamente. Yo soy el documentalista y esto fue 3 Casas de Miedo.